Bueno, pues estamos a 2 minutos de las 10 de la noche. El pasado viernes el Gobierno pactó con UGT y con comisiones obreras elevar el salario mínimo interprofesional un 5% para llegar a los 1.134 euros en 14 pagas, o lo que es lo mismo, 54 euros más al mes. Esta medida beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, pero en este acuerdo no está uno de los protagonistas, precisamente los que tienen que asumir este incremento salarial. Los empresarios se descolgaron finalmente porque aseguran que el Gobierno ha actuado de forma arbitraria y no se ha movido por criterios técnicos, sino políticos, para tapar otros asuntos. Vamos a hablar de todo esto con uno de los negociadores, con el secretario general de UGT, con Pepe Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si estuvo en esa negociación, claro. Dicen los empresarios, alegan que ha llegado en un momento en el que el Gobierno y Yolanda Díaz incluso están en cierto declive por los pactos, las cesiones con Junts, por lo que ocurrió el pasado miércoles con esa convalidación de los decretos sociales, que es una cortina de humo. ¿Usted qué opina de todo eso? Bueno, debe de ser la razón por la que ellos no han querido firmar, porque en realidad la COE se descolgó ofreciendo un 3% más un 1%. Eso explíquelo, eso es un 4, ¿no? Pues, en Castilla ver, es un 4. Es un 4, sí, en mi pueblo también, que es de Asturias, también es un 4. Entonces, ¿por qué hizo el 3 más 1? Pues porque el acuerdo firmado con nosotros para la revisión de los convenios es de un 3% más 1% de revisión. Como el salario mínimo interprofesional no tiene revisión, pues ha situado el 3 más 1, que es el 4. Yo creo que en un momento determinado se pensaron que se habían pasado, empezaron a poner condicionantes, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la revisión de los precios de las contratas públicas, que nunca se ha tratado en esa mesa, y finalmente han sido presos de sus propios errores. ¿Y no se podía haber negociado de otra forma? No sé si ha faltado diálogo para que también estuvieran, porque claro, lo típico, son ellos los que asumen esta responsabilidad, este aumento salarial. Incluso esa, no sé si... ¿Cómo que son ellos? Pero esto de que son ellos, ¿qué quiere decir? Son las empresas las que lo asumen. Las empresas es la suma de los trabajadores más los empresarios. Me refiero a los sí, representantes de los empresarios. Pero claro, es que estamos hablando de personas que están en 15.000 euros anuales. Estamos hablando de personas que la inmensa mayoría, tiene una jornada laboral de 40 horas. A ver, yo tengo la sensación de que los empresarios de este país no tienen que cargar sobre el salario mínimo problemas que puedan tener de funcionamiento las empresas. Porque, en el fondo, el que no puede pagar la subida del SMI, francamente, su empresa tiene una viabilidad muy corta. No sé si me explico. Es decir, que no estamos hablando de una situación que digas, oye, es que podemos hacer de más y menos. Yo creo que la gente que cobra el SMI ya no puede hacer de más. Es decir, es un poco la sensación que... Ellos dicen que si se hubiera negociado con ustedes solamente, con comisiones y con UGT, no hubiera habido ningún problema, que es Yolanda Díaz la que de alguna forma obstaculiza todo. Yo no sé si el diálogo social está en jaque por Yolanda Díaz o precisamente por los empresarios. No, yo creo que no está en jaque por nadie. Yo creo que ha habido un punto en el que no hemos llegado a acuerdo, no hay que magnificarlo, vamos a continuar hablando de otros temas. No es la primera vez que no se llega a un acuerdo en el SMI, de hecho, legalmente tampoco se requiere mucho el acuerdo. En anteriores ocasiones yo mismo he vivido sencillamente intercalar los papeles entre el Gobierno y los agentes sociales, porque ni siquiera está previsto legalmente que tenga que haber una negociación como la que tenemos últimamente. Lo que ocurre es que últimamente el salario mínimo está afectando a mucha gente, a mucha más gente. ¿Por qué? Porque los convenios colectivos hay una tendencia a frenarlos, sobre todo en los convenios donde trabajan más mujeres, sector servicios, jóvenes. Ahora estoy pensando en Burgos, en el convenio del comercio, que está ahí estancado y que ahora se va a ver con toda seguridad revalorizado por el SMI. Por eso ha ido cogiendo mucho más peso el salario mínimo interprofesional, que en el año 16, cuando yo llegué a la Secretaría General de la UGT, aproximadamente afectaba a unas 300.000 personas. Y ahora estamos hablando de que, con toda seguridad, pasa de 2,5 millones las personas que se van a ver afectadas directamente por el SMI. Si contamos indirectamente,
muchísima más, porque el SMI determina algunas otras cuestiones que tiene que pagar el Estado, sobre todo por todo lo que tiene que ver con las ayudas de tipo social, con los subsidios. Explíquenos algo que yo, desde luego, no acabo de entender, esa idea de que, bueno, el Gobierno ha dicho que si hubieran estado los empresarios se hubiera llegado al 4%, pero al no estar aprovechan para que sea el 5%. ¿Cómo va eso? No es un problema de aprovechar. Yo creo que yo lo expliqué antes de llegar al acuerdo y creo que es bastante entendible. Nosotros, un acuerdo firmado con los empresarios, tenemos la seguridad de que de manera inmediata se pone en marcha. Que no tenemos obstáculos, que no tenemos problemas, que no hay empresas que empiecen a revisar el convenio a ver si hay algún concepto que me lo cargo porque lo absorbe el salario mínimo interprofesional. Entonces nosotros le dijimos al Gobierno, hombre, nosotros hacemos un esfuerzo si está la patronal, porque somos conscientes de que un acuerdo con la patronal es muchísimo mejor desde el punto de vista de la implementación del salario mínimo interprofesional, pero la patronal tiene que ser consciente que si no está, nuestro precio para firmar sube. El Gobierno podía haber dicho que no hubiera firmado. Y lo podía haber decretado el Gobierno por su propia cuenta. Pero los empresarios tienen que ser conscientes que firmar acuerdos tiene ventajas. Y una de las ventajas es que nosotros, con toda seguridad, tenemos mucha más flexibilidad. ¿Y cree precisamente por esta ausencia de los empresarios, hablaba usted de esa implementación de estos acuerdos, haya más conflictos entre empresarios y trabajadores? Seguro. ¿Las magistraturas laborales Seguro. va a haber más reclamaciones? No tengo ninguna duda. Eso lo tenemos todo bastante medido. Ahora, para entendernos, el salario mínimo interprofesional es el mínimo que por una jornada mínima por una jornada de 40 horas semanales es el mínimo que puedes cotizar a la Seguridad Social. Por tanto, no puedes haber ningún trabajador dado de alta a la Seguridad Social en jornada completa que cobre menos del salario mínimo interprofesional. En la medida en que hay convenios que están ahora las categorías más bajas por debajo del salario mínimo interprofesional, inmediatamente esos convenios los tenemos que mover. Y al mover las categorías de abajo, 1 o 2, a veces hasta 3, hay que subir las de arriba también, porque si no, las de abajo se comen las de arriba y quedamos sin escala salarial dentro del propio convenio colectivo. Y eso, repito, con acuerdo es más sencillo. Sin acuerdo nos costará más tiempo, seguramente que los servicios de mediación y arbitraje, que en el caso de Castilla y León no lo podemos hacer porque los tenemos ahí paralizados, el SERLA, pero en general nos va a servir van a ir muchos de estos temas a estos. Ahora hablaremos también de Castilla y León. Como ninguno de los que estamos aquí somos empresarios, voy a ponerme yo un poco de abogado del diablo. Venga. Y le quería preguntar también si todo esto, que se suma desde 2018, se han ido incrementando el salario mínimo interprofesional, creo que es un 56%, ¿puede ser, más o menos? 54, creo. 54%. ¿Cree que esto va a provocar, entiendo que no, lo que dicen los empresarios, que no va a haber más contratos, que incluso los jóvenes no se van a arriesgar a emprender, que se está estigmatizando también a los empresarios que de alguna forma están echando fuera que mucha gente quiera emprender y no lo haga? No, yo creo que no. De hecho, si nosotros pensáramos que eso es así, no lo harían. Pues tendríamos que pensárnoslo muy seriamente. Nosotros queremos que haya empresas que funcionen, que los trabajadores estén en buenas condiciones. De eso depende nuestra gente también, ¿no? A ver, hay una cuestión que a mí me parece que es fundamental, ¿no? Hace tiempo que estudios dicen, no, se destruye empleo con la subida del SMI. Bueno, yo creo que he llevado al extremo ridículo. Si bajamos el SMI en lugar de 1.134 a 500 euros, se va a crear mucho empleo, pero es empleo full. Porque en realidad nosotros lo que vamos a hacer como país es modernizar el país. Y seguramente que hay algunas actividades muy manuales que se hacen ahora que se pueden mecanizar, que se van a dejar de hacer. ¿Eso quiere decir que se destruye empleo? Quiere decir que se actualiza el país, que vamos a ganar en productividad. Esas personas que supuestamente no van a trabajar en esa actividad, pues
tendrán que tener una solución, como ha pasado siempre en la historia de la evolución de nuestro país. Nosotros somos un país que trabaja muchas horas, que tiene los salarios más bajos que los países del centro de Europa, y en buena parte es también por nuestros salarios, que no facilitan ese salto tecnológico que tiene Alemania, y aquí hay puestos de trabajo que se hacen manualmente, pues que, por ejemplo, en Alemania no se hace, sobre todo en el sector agrícola y en la transformación agrícola. Bueno, hablamos de 1.134 euros, hablamos de dignidad, sobre todo en el empleo. Yo quiero preguntarle también, el otro día dijo usted que no quería meterse en líos ni en enredos de lo que está pasando políticamente en este país, pero le tengo que preguntar, ¿qué le está pareciendo todo lo que está pasando con el Gobierno? Casi le puedo decir desde el miércoles pasado hasta hoy. Bueno, y sobre todo que de alguna forma se utilice a los trabajadores y a los parados como casi moneda de cambio en algún momento, ¿no? Bueno, yo creo que la situación política en España es una situación difícil, compleja. Veníamos de una situación compleja y entramos en una todavía más compleja. Pero en todo caso es la voluntad de los españoles y de las españolas. No lo es más que en otros países. Es decir, ¿tenemos un Parlamento fragmentado? Sí. ¿Tenemos un Parlamento que para que el Gobierno tenga mayoría es complejo? Sí, porque es una mayoría ideológicamente compleja, y la cuestión sería más larga porque es ideológicamente compleja y no se produce una ideológicamente menos compleja. Creo que hay algunos fenómenos en España que tienen que ver con la presencia de la ultraderecha en la vida política en muchas instituciones de nuestro país, que hacen que sea mucho más difícil generar esas mayorías. Y aparte, ¿Para usted es ultraderecha, Junts? No. Por supuesto que no es ultraderecha. En Junts hay gente de ultraderecha. Ahora, decir que Junts es un partido de ultraderecha, a mí no me parece que sea un partido de ultraderecha. ¿Y le ha defraudado Podemos con todo esto que ha ocurrido? Me ha defraudado Podemos. Es que yo creo que hay mucho más... es decir, que con una frase no lo definiría, para entenderlo. Es decir, yo creo sinceramente que Podemos ha querido escenificar y visualizar que están ahí. Y han escogido un tema en el que inicialmente tenían algo de razón. Porque efectivamente los mayores de 52 años que entren en el sistema a partir del mes de junio tenían unas condiciones que no son las mismas que las que tienen hoy. Pero también es verdad que cuando negociamos implantarlo para los mayores de 52 años el 125% del salario mínimo interprofesional de base, el salario mínimo interprofesional estaba en 700 y pico euros. Hoy, con el salario mínimo interprofesional en 1.134 euros, ir a una base del 125%, no digo que no sea justa, pero en todo caso la justicia siempre tiene que ser comparada con el resto de trabajadores y trabajadoras. Y aquí creo que por parte del Ministerio de Trabajo, y espero que lo pueda hacer ahora, esto merecería una negociación más amplia de la que se tuvo. De hecho, nosotros, este es un tema que no cerramos con acuerdo, y si recuerdan, las dos organizaciones sindicales hicimos un comunicado donde pedíamos al presidente del Gobierno una reunión, justamente porque queremos delimitar el espacio de diálogo social y de concertación social, porque somos conscientes que con la vida política que tenemos es muy difícil tener el espacio y el tiempo requerido como para que el diálogo social, la concertación, sean algo más que un lema. Vamos a hablar del diálogo social de Castilla y León. Bueno, desde que llegó Vox a la Junta, el consejero de Industria, bueno, pues ha llevado a cabo unos recortes a los sindicatos. Yo no sé si usted cree que esto va a parar, si el Partido Popular lo va a frenar. ¿Qué expectativas tiene de lo que está ocurriendo? Bueno, yo primero me gustaría decirles a los trabajadores de Castilla y León y a toda España, pero a los de Castilla y León especialmente. Han producido ERES, de hecho, en ambos sindicatos. Sí, pero yo creo que nos ha ayudado bastante a que la gente sepa, cuando estos proclaman insidias de que los sindicatos somos unos subvencionados, hasta qué punto lo que dicen no es verdad. Es decir, ¿por qué hemos tenido que hacer ERES en el sindicato? Porque el trabajo que nosotros hacíamos con la Junta, las subvenciones que recibíamos de la Junta eran para unos programas que teníamos que ejecutar.
Y teníamos un personal que era el que atendía a las personas que estaban desempleadas. Él les ayudaba a hacer los currículums, los ayudaba a encontrar trabajo, él los orientaba desde el punto de vista de la formación profesional, porque teníamos unos servicios de salud y seguridad en el trabajo con unas personas que se dedicaban a orientar, a trabajar, incluso in situ, a estar en las empresas con los delegados y delegadas de prevención de riesgos laborales, justamente para luchar contra los accidentes de trabajo. Es evidente que todo eso que el sindicato da para todos los trabajadores y las trabajadoras no lo pueden pagar solo los afiliados al sindicato, y en consecuencia había unas subvenciones y unos programas que es los que estábamos cumpliendo. Han caído. ¿Qué hemos tenido que hacer? Reducir las plantillas, porque nosotros no somos una organización que tenga recursos para poder mantener ese servicio. ¿Quién ha perdido? Los trabajadores de Castilla y León. Quiero preguntarle, antes de dar la palabra a los compañeros, el tema de las autobajas que proponía la ministra de Sanidad para estas épocas de gripe, estos picos de gripe, evitar pues tener que sea una prescripción médica y para dejar de saturar la atención primaria. A los sindicatos no les ha gustado del todo. ¿Por qué? No es que no nos haya gustado, es que a mí no se les ha consultado, eso es lo primero. Me parece de una irresponsabilidad en plena crisis sanitaria de gripe salir y explicar que vamos a hacer esto. Cuando tú haces eso desde un gobierno, tienes que tener mínimamente cerrado cómo lo vas a hacer, sabiendo que para hacer eso hay que cambiar leyes, que debería de saberlo, y si no lo sabe, peor todavía. A mí me parece una irresponsabilidad tremendo. Nosotros hemos tenido en la UGT más de 2.000 consultas al día siguiente de personas que estaban en casa con fiebre, llamando al sindicato para decir, oye, ¿esto cómo lo tengo que hacer? Y yo me enteré de esta historia, que ya no digo ni propuesta, porque no sé si es propuesta, porque nosotros no hemos vuelto a saber nada más de ella, pues porque ha salido en televisión y lo ha explicado. Entonces yo creo que hay cosas que no hay que improvisar. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Quiero saber qué proponen. Quiero poder verlo con las empresas, porque esto es una cuestión que afecta también al empresario, no solo al trabajador, al empresario. Y si finalmente concluimos que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y luego hay una cosa, y perdón, porque también se ha dicho, no, es que en Europa se hace. No es verdad. No es cierto. Portugal, Alemania. Yo soy vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos y me conozco bastante los sistemas europeos y además me los he estudiado estos días. Es decir, los países nórdicos funcionan siempre, pero es el sistema. Nosotros podemos hacerlo. Y no es verdad que no haya que traer justificación. Traes justificación a posteriori. Como haces con las bajas. Se hizo temporalmente en Francia y en Portugal ha quedado después este sistema. En Inglaterra se hace, pero también se hace de manera permanente. Por tanto, si estamos ante el cambio de sistema, vale, sentémonos en una mesa, veamos qué pros y qué contras tiene, cómo lo podemos asimilar en nuestro sistema, porque si no, a mí me parece francamente irresponsable. Parece, en cualquier caso, que esto es un globo sonda que no parece que vaya a cristalizar. Bueno, antes de pasar la palabra a los contertulios, vamos a darles el resultado de la encuesta de hoy que publicamos en las redes sociales sobre la subida del SMI. Bueno, ahí ven la pregunta, muy clara. ¿Creen que es el momento oportuno para subir el salario mínimo interprofesional? Y la respuesta, pues también lo es, porque un 66%, si no me equivoco, ahí lo ven, sí, creen que sí, que es el momento de esta subida, y un 34% que no. Chema Crespo. ¿Qué tal, querido Pepe? Oye, una consideración sobre el salario mínimo interprofesional. Bueno, pues una batalla sindical y una batalla social bien ganada, porque las anteriores subidas de salario mínimo interprofesional, que fueron subidas importantes, hubo que aguantar el debate de que eso era el fin de las empresas, el fin de la contratación, esto iba a ser una caída del empleo terrible, y bueno, da la sensación de que mejorar el salario mínimo interprofesional no ha afectado al empleo, todo lo contrario. Estamos estos días con, en fin, el debate que se ha abierto, no de la mejor manera quizás, en relación con la gestión o posibilidad de gestión de las políticas migratorias por parte de comunidades autónomas, o en concreto de una comunidad autónoma. Con carácter general, ¿qué criterio tienen ustedes respecto de quién debe gestionar las políticas migratorias en nuestro país? Bueno, yo también me da la sensación de que cuando lo estaba oyendo,
No conozco, no soy un experto, pero más o menos conozco cuáles son las competencias de todas las administraciones, y cuando oí que se hacía el traspaso de la gestión, empecé mentalmente a pensar, ¿esto qué es? Y realmente, pues ahora cuando intentamos poner blanco sobre negro qué es lo que es, vemos que es muy poco. Porque en realidad la inmensa mayoría de las cuestiones que tienen que ver con la migración no las deciden los gobiernos. Hay una parte que deciden los jueces, es decir, aquí lo de las expulsiones uno debe pensar que llega y, oye, yo expulso, que no, oiga, que afortunadamente estamos en un Estado de Derecho, estamos en un concierto dentro de la Unión Europea, y esto no lo decide el gobernante de turno, y ya hemos visto además que hay muchas sentencias, incluso en el Estado español, que lo condenan por hacer las expulsiones express, porque hay que cumplir toda una serie de normas y de condicionantes, no solo de la Unión Europea, sino incluso también de las propias Naciones Unidas, que tenemos una serie de compromisos y de obligaciones que cumplir. ¿Los CIE se pueden transferir la gestión, sí o no? Pues se han transferido las prisiones a Cataluña hace muchísimos años y no pasa nada. Es decir, el régimen penitenciario es exactamente el mismo, la normativa que se aplica es exactamente la misma, se ha transferido el tráfico a los Mossos d'Esquadra y no ha cambiado nada. Las leyes de tráfico son las que se aprueban en el Parlamento español, y yo, los funcionarios, creo sinceramente que tanto en Castilla y León como en Cataluña o como en el País Vasco cumplen las leyes, que es, por otra parte, la obligación que tienen. Por tanto, no puede haber transferencia que permita que haya un trato diferente desde el punto de vista legal en ninguna comunidad autónoma. Y hay algunos aspectos de gestión que sí que es posible que se puedan hacer. Delegación, más que transferencia, siempre delegación, luego por hablar. Sí. Iván Vélez. Bueno, mi pregunta que tiene que ver con mi propia experiencia vital. Yo hace 10 años, más o menos, estuve trabajando un año entero en Barcelona en obras públicas. Una obra pública Tarrasa, para ser más concretos. Yo no pude escolarizar a mis hijos en español en Cataluña, porque no existe esa posibilidad. Nunca he entendido cómo es posible que sindicatos que se agarren constantemente a la idea de clase obrera no ataquen este tipo de políticas que son objetivamente fragmentadoras de esa clase obrera y que impiden la movilidad. No lo puedo explicar, no lo puedo entender. A ver si me lo puede explicar usted hoy. Bueno, voy a intentarlo. A ver, ¿cómo es posible esa...? En la experiencia suya, yo he tenido algún familiar que ha ido, en este caso, a Tarragona, y efectivamente a Vandellós, para ser más exactos, hace años, bastantes años, escolarización, mismo problema. A ver, la inmersión lingüística es un gran éxito de integración en Cataluña. No. Bueno, el informe PISA no dice lo mismo. Déjame que le explique. Sí. El informe PISA no discute la inmersión, discute otras cuestiones que habría que ver si son como consecuencia de la inmersión o son como consecuencia de otras políticas. Nosotros, desde las organizaciones sindicales, desde las organizaciones de izquierdas, lo que siempre se ha querido en Cataluña es que los hijos de los inmigrantes sean y tengan exactamente las mismas oportunidades en Cataluña que la del resto de los ciudadanos y de las ciudadanas de Cataluña. Si no tienen conocimiento de la lengua, es evidente que durante toda su vida van a tener una merma, porque en la administración pública hay que entender las dos lenguas, porque es razonable que todo el mundo exija que se le trate en cualquiera de las dos lenguas, que son cooficiales, y ese es el principio que nos ha llevado. Y es verdad que en el caso de las personas que van temporalmente a Cataluña, no siempre se aplica la legislación que había que aplicar, que es el que los alumnos que estén escolarizados tengan la posibilidad de tener un trato específico en lengua castellana. Y yo, por eso no niego la mayor, porque es cierto que eso luego, cuando se lleva estrictamente a las escuelas, ha habido muchísimos recursos, ha habido mucha gente que ha protestado, pero eso es algo que debería de hacerse. Ahora, que los millones de personas
hijos de inmigrantes que han nacido en Cataluña, que han nacido en barrios donde la lengua catalana no se conocía porque eran ciudades satélites de Barcelona, que hoy en día estén exactamente en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña en relación al acceso al trabajo, sobre todo al trabajo público, pero también al trabajo privado, me parece que es un éxito muy importante y en todo caso lo que hay que buscar es cómo se solventan los problemas que puede haber en relación con un tema de estas características. Maite. Pues ahí queda el encargo. Buenas noches, señor Álvarez. Yo le quería preguntar por un melón que abrió usted hace unos meses, que quedó ahí esa controversia. Usted dijo algo así que habría que plantearse en algún momento que aquellos parados que rechazaron alguna oferta de trabajo, no sé si una, dos, muchas, injustificadamente, se pudiera plantear que se retirara el subsidio de desempleo. ¿En qué ha quedado eso? ¿Sigue usted pensando lo mismo? Bueno, me alegro muchísimo de la pregunta porque me permite explicar el contexto en el que respondía una pregunta. Una hora de coloquio, después de situar cuáles son, a nuestro juicio, a juicio de la UGT, los problemas de empleo que tiene este país. Yo creo que España tiene un gravísimo problema de falta de atención a las personas desempleadas. Es decir, las comunidades autónomas han asumido las competencias en materia de empleo, las oficinas de empleo, que se llaman de una manera en un sitio y de otra manera en otro. Y más que asumir competencias, lo que hacen es gestionar grandes incompetencias. Hay muy pocas comunidades autónomas que las personas en desempleo tengan una atención personalizada, que se les haga un currículum, que es lo que se hacía en Castilla y León, que lo hacíamos nosotros y que nos quitaron. Hay muy pocas personas que se les acompañe para encontrar empleo. Y tenemos un problema como país. O sea, que las políticas activas de empleo no están funcionando. No están funcionando en este país en general. Hay algunas comunidades que mejoran. Por ejemplo, la Comunidad Vasca funciona bastante mejor. Pero el resto del país no están funcionando. Entonces, eso es lo que nos genera este gravísimo problema de que tenemos casi 3 millones de desempleados o incluso más, depende de cómo lo miremos, y resulta que las empresas no encuentran personas. También las empresas exageran mucho las demandas, porque luego... ¿Y su propuesta, por ir terminando, porque vamos un poco más justos de tiempo, ¿su propuesta cuál era? Mi propuesta es que esos son los temas que tenemos que tratar. De hecho, esta semana hacemos una conferencia desde el sindicato para tratar estos temas. Y al final me dice el señor que creo que era el director del Mundo, que estaba haciendo la entrevista, pero... ¿Y si todo eso no sirve, hay que quitar el subsidio? Pues, oiga, podría haberlo dicho cuando llegue ese río, cruzar. Se vino arriba y dijo que sí. Me vine arriba y dije que sí, equivocación. O sea, pero lo piensa a día de hoy, ¿cree que se tendrá que replantear esa medida? No, porque es que yo creo que si hacemos todas las políticas que tenemos que hacer, no vamos a tener ese problema. Es que estoy absolutamente convencido que si fuéramos capaces de generar las condiciones para que en aquellos lugares donde se crea empleo en nuestro país, que la vivienda sola cuesta más que el salario, encontramos una fórmula para que la gente pudiera ir a Ibiza a trabajar de camarero y que no le cueste más el alquiler de una habitación que el sueldo que va a ganar de camarero, o a la Costa del Sol, para no ir al extremo de Ibiza, pues digo esto porque son los extremos, pero en el sector de la construcción ocurre 3/4 de lo mismo. Donde se produce el empleo hay mucha tensión, sobre todo en materia de vivienda, y por tanto es muy difícil el mover a la gente. ¿Qué tenemos que hacer? Saber que ese es el problema y poner en marcha políticas para solventarlo. Yo, por ejemplo, creo que el Estado puede, durante un tiempo determinado, incluso ayudar con los subsidios que está cobrando la gente, aunque la gente y que los pueda hacer compatibles con el empleo, porque para nosotros es mucho más eficiente emplear a una persona de nuestro país que ir a contratar una afuera, sencillamente porque aquí no encontramos personas. Por eso, y en ese contexto, salió la respuesta. Pues Pepe Álvarez, me hubiera gustado seguir entrevistándole más tiempo, a lo mejor de puro cansancio nos hubiera dado también algún titular, como ocurrió en aquella ocasión. Gracias por estar aquí en Castilla y León Televisión, en este programa Cuestión de Prioridades, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias.